Estamos con el diputado provincial José María Tesa, como te adelantábamos recién. ¿Cómo le va, José María? Muchas gracias por venir. Al contrario, gracias a ustedes. Hacía varios años que la provincia de Santa Fe aguarda una ley que regule la aplicación de agrotóxicos en el vasto territorio santafesino. Sabemos que una de las columnas vertebrales de la producción de Santa Fe es la agropecuaria y hacía falta una ley para regular esto. Había varios proyectos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, algunos durmieron el sueño de los justos durante años y finalmente la semana pasada se aprobó uno de esos proyectos que era distinto al que había presentado José María. Se trata del proyecto presentado por Inés Bertero, diputada del socialismo. Y vamos a marcar primero, José María, algunas de las cosas, los puntos fundamentales del proyecto para después hablar de las objeciones. Ahí está. ¿Qué plantea la ley Bertero? A ver. Bueno, acá en realidad... Con respecto a la aspersión terrestre dice restricción de 200 metros de los centros urbanos y restricción de 100 metros si hay barrera forestal. Enseguida hablamos de esto de la barrera forestal. Y con respecto a la aspersión aérea, restricción de 800 metros de los centros urbanos y restricción de 3.000 metros, está mal la placa, 3.000 metros en los centros urbanos y restricción de 800 metros por excepción. No, el proyecto Bertero dice 800 metros de prohibición en relación a los centros urbanos y hasta 1.500, claro, y a 1.500 digamos con control estricto. Con control estricto, ahí está. Plazo para municipios y comunas para fijar límites por ordenanza. Este es el plazo que le da la ley Bertero, o el proyecto de ley Bertero, porque todavía no es ley, recordamos. Sí. Además, prohíbe la aplicación de fitosanitarios en banquinas, alcantarillas y rutas, y establece entonces una unidad de veedor municipal para la aplicación cuando haya dudas. ¿Por qué la objeción, José María? Mire, primero ahí yo lo que veo que no lo tenía muy claro, la verdad, no lo tenía muy claro. El tema de que son las municipalidades y comunas las que tienen que definir. Esto estaba ya dicho en la ley anterior del 95, donde en realidad desde el punto, digamos, cero del municipio a 500 metros no se podía, estaba prohibido la aplicación terrestre y la aplicación aérea a 3.000 metros. En la ley del 95, pero establecía que las municipalidades y comunas tenían que definir el límite. Y lo definieron muy pocas comunas y algunas definieron 100. Acá Bertero yo tenía entendido que era una ley que estandarizaba la situación a nivel provincial. Establece como órgano de aplicación el Ministerio de Agricultura, pero establece también la figura del veedor municipal cuando haya dudas. Eso está bien, lo del veedor municipal. Lo que me sorprende, lo que yo veo, es que van a tener que fijar el límite las municipalidades y comunas. Quiere decir que no hay una estandarización provincial del límite. Yo estaba por lo que discutí con Inés, que discutimos mucho, discutimos mucho y bien, discutimos mucho y bien, con toda la intención de acordar. No quedaba, esto no estaba que era la provincia la que definía, las municipalidades acataban y se ponía el veedor municipal. Por lo que yo leí de la información, que usted me señalaba recién un error que fue tomado de la información que yo leí, pero de la información que yo leí se establece que cuando las municipalidades y comunas no reglamentan, corre la reglamentación provincial. Está bien, y también decía el anterior, lo que discutimos con Inés, que las comunas y municipalidades pueden extender el límite. Ahí está. Esto también lo dice, ¿no? Y la diferencia, nosotros estábamos de acuerdo en casi todo, diría yo, en dos artículos centrales no estábamos de acuerdo. Había una también dificultad con respecto a los envases, que nosotros decíamos que no podían ser utilizadas ninguna otra cosa que no fuera este fin, ¿no? Que no pudieran ser reciclados, que no pudieran ser utilizados en otra cosa. Pero la discusión, digamos, se trabó la discusión, donde no pudimos acordar nosotros planteábamos 800 metros del punto cero del ejido urbano, digamos, del límite. Y planteábamos la prohibición de la fumigación aérea, 800 metros alrededor de las escuelas y demás. Y agregábamos una cosa, que en realidad la provincia de Santa Fe, por supuesto, no puede tener improductiva esa cantidad de hectáreas. Y planteábamos que hubiera promociones, no sé si llamarle subsidios, cosas que permitieran que la gente fuera transformando en esos 800 metros y aún como piloto, pasar de una agricultura industrial a una agricultura agroecológica. Que por supuesto, si yo tengo que hacer esta transición, voy a perder plata y necesito el apoyo del Estado, ¿no? Porque me lleva un tiempo. Para las pero empresas, de cualquier manera, del Estado municipal, del Estado provincial, del Estado nacional, ¿no?
De cualquier manera, me parece que además tenía otra cosa buena, esto de la agroecología en los 800 metros, que era el alimento sano. Termina de haber un congreso en Buenos Aires donde, yo leí por los diarios, donde dicen que en realidad hay 6 o 7 sustancias químicas en el organismo que no debieran estar y que tienen que ver con estas aplicaciones. Dicen que en todo el mundo son 3 kilos por hectárea que se utilizan de glifosato y acá se utilizan 12 litros, perdón. 3 litros contra 12. Es decir, falta una regulación mucho más estricta en la provincia de Santa Fe, porque además, esto es otra cosa que hay que decirle, van apareciendo especies resistentes al glifosato. Claro. Por ejemplo, la rama negra, que no saben cómo avanzar sobre eso. Que lo escuché por ahí, después lo verifiqué, de que realmente es una plaga muy difícil de erradicar porque es resistente al glifosato. Esto es para charlar mucho y muy largamente, ¿no? Obviamente la ley que yo presenté es una ley que construimos junto con los ambientalistas, con el Paren de Fumigarnos y otras organizaciones, donde obviamente había un planteo de máxima, diría yo, que bueno, los legisladores definieron que no era eso. ¿Usted cree que este proyecto aprobado, que no sé qué alternativas, y enseguida vamos a hablar de eso, tiene para salir finalmente aprobado como ley en senadores, pero es un avance, Tessa, o estamos... Mire, yo sí venía diciendo que para mí había 3 posiciones. Una posición que era la nuestra, que para nosotros resolvía de fondo el tema, el de Inés, que para nosotros cambia algo pero no cambia de fondo. Y el otro, que es que hay gente que no quiere regulaciones, claro, que quiere seguir fumigando aérea o terrestre hasta la misma límite de los pueblos. Claro. Yo digo, también, sin molestar a nadie, pero también es cierto que en los límites de los pueblos vive la gente más pobre. Totalmente. Entonces a nadie le preocupa demasiado qué pasa con esta gente, ¿no? Diputado, ¿y para usted está fuera de discusión el impacto, la toxicidad que tienen los agroquímicos en las poblaciones rurales? ¿Eso está fuera de discusión? Para mí no, lo tiene para Berseñaz y lo tiene para la Secretaría Académica de la UNR, lo tiene para la Universidad Nacional de Córdoba, lo tiene para un montón. La OMG, la Organización Mundial de la Salud, ha dicho que el glifosato es potencialmente cancerígeno. Esto, quiero decir, no es que a nosotros se nos ocurre, por eso digo no para mí, o no, debería decir no solo para mí. Pero hay estadísticas abrumadoras también con respecto a patologías en algunas poblaciones rurales que están afectadas por el glifosato con una incidencia más alta de patologías como el cáncer. Mire, de 5 muertes nacionalmente, hay una es de cáncer. En los pueblos fumigados, de 5 muertes, hay 2 que son de cáncer. Doble. Ya que habla y hace referencia a nivel nacional, en el resto de provincias con una fuerte producción agrícola, lo que implica este tipo de fumigación, ¿cómo es la ley o cuáles son las leyes que regulan esto? No hay leyes que regulen, por lo menos que yo conozca. O sea, es un tema pendiente. Santa Fe sería una especie de iniciativa respecto al resto. Esto es una especie de iniciativa con respecto al resto, sin ninguna duda. Digo, se está discutiendo fuertemente en la provincia de Santa Fe. No hay una ley en el resto del país, pero que obviamente es un tema que nosotros nos debemos. El tema que en el Senado, cuando se trate, Susana preguntaba por el devenir legislativo. ¿Muchos debieran excusarse teniendo en cuenta que tienen intereses en el tema? Claro, hay productores agropecuarios entre los son senadores. La mayoría. Es decir, usted no olvide que los senadores son representantes territoriales y en general en la provincia de Santa Fe muchos departamentos viven del campo y muchos senadores son productores agropecuarios. Entonces, bueno, yo diría que se tienen que excusar, ¿sí? Pero va a ser difícil que lo hagan, ¿no? José María, hay un cálculo hecho, en caso de que se hubiese aprobado, por ejemplo, el proyecto de ley suyo, había un cálculo hecho de cual usted decía, iba a haber pérdidas, o por lo menos reducción de margen de ganancias que tenía que compensar el Estado. No, pero yo no creo que en el tiempo no había reducción de margen de ganancias, le digo por qué. Hay estudios, no hay estudios. Remo Bénica tiene 200 hectáreas en Guadalupe Norte que viene trabajando hace muchos años con estos criterios agroecológicos y él afirma y demuestra que no hay una rentabilidad diferente. El ingeniero Cerdá
de la Universidad Nacional de La Plata, que tiene trabajo sobre grandes extensiones de campo en Tres Arroyos y distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Tuvo una conferencia en la legislatura que nosotros lo invitamos a venir y vino a trabajar este tema, y él dice que en realidad en el cálculo costos-beneficios no hay grandes diferencias entre el que cultiva con modos que no utilizan agroquímicos y los que sí lo utilizan. ¿Por qué? Porque el costo de siembra por hectárea con agroquímicos es infinitamente superior al que no se usa. Entonces, la producción no es exageradamente superior. Entonces él dice, la agroecología, además de resolver el problema a largo plazo del suelo, de los alimentos y demás, tampoco deja de ser rentable. Remo Bénica habría que traerlo y hacerlo hablar, porque hace 30 años que lo viene haciendo, ¿no? No es un trabajo que haya empezado ahora. Y ellos demuestran cabalmente, con números, que no hay pérdida de rentabilidad. Gracias por venir, José No, María. por favor, gracias. Excelente. Bueno, esto se va. ¿Cuándo se trata en senadores? Y el senador va a definir cuándo. Tiene que ir, seguramente irá a algunas comisiones, terminará en constitucionales y de allí irá al recinto. Pero lo más probable es que se apruebe. Como decía ella, hay muchos interesados en que se apruebe. Dicen que es probable que lo aprueben, sí. Gracias por venir otra vez.